Voy a ser honesto con usted, si alguna vez me hubieran dicho que, a mis 77 años, pasaría 2 meses en un hogar para personas mayores, seguramente habría soltado una carcajada incrédula. Jamás imaginé que acabaría en un lugar así, al menos no tan pronto. Pero la vida tiene una manera curiosa de darnos lecciones cuando menos lo anticipamos. Llegué con la idea de que sería una visita breve, un sitio donde podría relajarme y reponer fuerzas. No obstante, esos 2 meses transformaron por completo mi manera de ver el envejecimiento, los remordimientos y la esencia misma de la vida. Algunas enseñanzas fueron difíciles de asimilar, mientras que otras resultaron sorprendentemente esclarecedoras. Pero, al reflexionar sobre todo lo vivido, entiendo que cada una de ellas era indispensable. Durante mi estancia, tuve la oportunidad de conocer a quienes llevaban años viviendo en esta residencia para personas mayores. Algunos aguardaban la llegada de visitas que jamás se presentaban, mientras que otros disfrutaban de la compañía constante de sus seres queridos. Fue impactante observar la diversidad de estados emocionales, algunos parecían haber alcanzado la serenidad, mientras que otros aún cargaban con el peso de antiguas culpas. Tuvimos muchas pláticas hasta bien entrada la noche. Conté infinidad de relatos y viví más silencios de los que jamás imaginé. Fue en esos silencios donde descubrí 7 enseñanzas que considero que todos, sin importar su edad, deberían escuchar. Al final, por mucho que te sientas joven ahora, tarde o temprano la edad llegará, y cuando lo haga, te hallarás mirando al pasado y preguntándote, ¿qué tipo de vida realmente viví? 1. El mayor padecimiento es la soledad. Un hogar para personas mayores suele verse como un sitio enfocado principalmente en el cuidado de la salud, administración de medicamentos, alimentación, alojamiento, y, en parte, es cierto. Sin embargo, lo que realmente comprendí es que la lucha más difícil no es física, sino emocional. Es la carga de la soledad. Allí encontré a personas que no habían recibido compañía en meses, e incluso en años. Sus hijos estaban absorbidos por sus propias ocupaciones, y sus amigos ya no estaban, algunos por fallecimiento y otros por haberse mudado. Aunque el personal era muy amable y profesional, no lograba sustituir la cercanía de un lazo familiar genuino ni la alegría que solo se experimenta al compartir risas con amigos de verdad. Me di cuenta de que lo más complicado de envejecer es observar cómo el mundo sigue su curso sin ti. Otros siguen adelante, viviendo sus vidas, creando nuevos recuerdos, adaptándose a las innovaciones tecnológicas, celebrando momentos importantes, mientras nosotros quedamos atrás. En ese silencio, uno comprende que la vida no se detiene por nadie, por muy relevante que uno haya sido en su momento. Cada noche, mientras me encontraba en mi pequeño cuarto, solía pensar, ojalá hubiera dedicado más tiempo a las relaciones auténticas. No es que me arrepienta de haberme entregado al trabajo o de haber buscado el éxito, pero sí lamento el tiempo que perdí priorizando fechas límite o cuentas bancarias en lugar de estar con las personas que realmente importan. Cuando eres joven, tiendes a creer que el tiempo está de tu lado y que siempre tendrás oportunidad de restablecer relaciones o sanar viejas heridas. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que los días pasan rápidamente y no podemos hacer que vuelvan. La soledad, en muchos aspectos, pesa más que cualquier malestar físico. Se infiltra en tu mente y en tu alma. Es un sufrimiento que no se puede aliviar con medicinas ni con ningún tratamiento. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que debí haber fortalecido mis lazos con amigos y familiares, haber sido más abierta y haber cultivado relaciones que perduraran a lo largo de los años. Si hay algo que deseo que comprendas, es esto: no esperes. Quédate cerca de quienes te brindan felicidad. Hazles saber lo importantes que son para ti ahora, en lugar de arrepentirte después por no habérselo expresado.
Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 2. La salud tiene más valor que el dinero. Durante mi tiempo allí, conocí a un hombre que había sido sumamente adinerado. Había poseído numerosas propiedades, adquirido autos de alta gama y recorrido el mundo. Parecía haber alcanzado el éxito. Sin embargo, el paso del tiempo había afectado seriamente su salud. Ahora, ya no podía caminar sin asistencia y hasta el acto de comer se le había vuelto complicado. En un contexto donde es fundamental poder moverse, respirar y llevar a cabo actividades cotidianas, su fortuna apenas brindaba consuelo. Recuerdo que comentó, casi con melancolía, es curioso. Tengo el dinero suficiente para adquirir todo lo que deseo, pero no lo que realmente necesito. Y tenía razón. No existe cantidad alguna de dinero que pueda devolver la salud una vez que se ha perdido. Es cierto que la riqueza puede facilitar el acceso a un buen cuidado médico, pero no siempre puede reparar lo que está dañado. No puede reemplazar los años de descuidar tu cuerpo ni de pasar por alto las señales de estrés y fatiga. Si pudiera retroceder en el tiempo, sin duda me trataría con más esmero. Caminaría más al aire libre, sería más consciente de lo que ingiero y me recordaría a mí misma la importancia de tomarme momentos de calma, en lugar de estar siempre presionando y presionando para avanzar en mi profesión. Cuando eres joven, es fácil pasar por alto los consejos sobre salud, pensando que podrás recuperar el tiempo perdido más adelante. Sin embargo, la realidad es que solo tenemos un cuerpo, y si no lo cuidamos, no será tan comprensivo cuando lleguemos a la vejez. Para mí, la salud es fundamental para disfrutar de todas las demás cosas. ¿De qué sirve alcanzar la estabilidad financiera que te permita viajar por el mundo si no tienes la capacidad de caminar o respirar con facilidad para explorar esos lugares soñados? ¿Y qué pasa si tu energía es tan baja que ni siquiera puedes salir de tu habitación? Al final, el dinero es solo una herramienta, pero es tu salud física y mental lo que verdaderamente te da la capacidad de disfrutar de una vida completa. Tercero, en mis días más felices, me sentía tremendamente satisfecho con mi hogar repleto de pequeños objetos que había acumulado a lo largo del tiempo, muebles, decoraciones, armarios llenos de ropa. Y si en ese momento me hubieras preguntado, te habría dicho que esas cosas tenían valor. Cada artículo representaba un logro, un recuerdo, una manifestación del viaje que había vivido. Sin embargo, en el hogar de ancianos solo disponía de una habitación y unas pocas pertenencias personales. ¿Y sabes qué? No eché de menos todos esos objetos extra. De hecho, ni siquiera los recordé. Lo cierto es que, cuando te ves obligado a reducir tu espacio, te das cuenta de lo poco que realmente necesitas. Los artículos llamativos que antes considerábamos imprescindibles, ahora parecen no tener importancia. En la quietud de aquella modesta habitación, me di cuenta de que lo que verdaderamente me faltaba no eran cosas materiales. Lo que echaba de menos eran las vivencias, el calor de las cenas familiares compartidas, la felicidad de festejar las festividades con los amigos, los viajes improvisados en coche y las carcajadas que inundaban el auto. Esos son los instantes que siguen vivos en tu alma. Un sofá sofisticado o un traje exclusivo pueden cautivar tu mirada por un tiempo, pero con el paso de los días se cubren de polvo y su encanto se desvanece. Esto no implica que no debas disfrutar de las cosas que te gustan, si tienes la posibilidad. No obstante, si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, optaría por invertir más tiempo y esfuerzo en construir recuerdos valiosos en vez de llenar mi vida con más y más objetos. Cuarto, la importancia de la autonomía. Imagina vivir tu vida siendo completamente independiente. Tal vez hayas pasado años tomando tus propias decisiones, eligiendo a dónde ir, haciendo lo que te daba la gana.
De pronto, te ves en la necesidad de asistencia para tareas simples, ponerte los zapatos, peinarte, sentarte a comer. Es un golpe inesperado para tu bienestar, algo para lo que nunca estás completamente listo. He observado a personas en residencias de ancianos enfrentándose a esta sensación de vacío a diario. Un día eres autónomo y capaz, y al siguiente necesitas de alguien para que te ayude a comer o a moverte de la cama a una silla de ruedas. No solo es el dolor de la dependencia física, también es el impacto emocional al darte cuenta de que ya no puedes manejar tu vida como lo hacías antes. Fue en ese momento cuando realmente entendí lo importante que es la independencia. Si aún eres capaz de moverte por tu hogar o conducir hasta el supermercado, aprovecha esa habilidad. Si tu mente sigue lo suficientemente clara como para leer un libro, organizar un viaje o disfrutar de un hobby sin ayuda, date cuenta de que eso es un verdadero regalo. Porque cuando lo pierdes, es como si te arrancaran una parte de tu esencia. Cuando eres joven, es fácil no valorar las libertades que tienes. Puedes cruzar la ciudad rápidamente sin pensarlo, o subir escaleras sin esfuerzo. Pero llega un momento en que esas acciones ya no son tan simples, y es entonces cuando lo sientes profundamente. Por eso, mientras aún disfrutes de tu independencia, aprovecha al máximo cada oportunidad. Visita lugares nuevos, prueba cosas diferentes, y celebra la libertad de tomar decisiones. Porque puede que algún día desees haberle dado más importancia a todo eso. Quinto, en un hogar para ancianos, vivía una mujer de 85 años que desprendía una energía contagiosa de felicidad a su alrededor. Cada día, al amanecer, recibía al personal con una sonrisa luminosa y se acomodaba junto a la ventana, dejando que la calidez del sol acariciara su rostro mientras tarareaba sus melodías favoritas. Un día le pregunté: ¿cómo haces para mantenerte siempre feliz? Ella me miró con una cálida sonrisa y respondió: en lugar de pensar en lo que he perdido, elijo valorar lo que aún permanece en mi vida. Estas palabras me dejaron una profunda impresión. Con el paso de los años, es sencillo aferrarse al pasado, a las oportunidades que dejamos escapar, a las capacidades que alguna vez poseímos o a los seres queridos que ya no nos acompañan. Sin embargo, esta mujer había tomado una decisión plenamente consciente, enfocarse en los pequeños regalos que aún enriquecían su vida, como una charla agradable durante el desayuno, el aroma del té caliente o la manera en que la luz del sol inunda una habitación. Hubo un momento en el que comprendí que estaba en lo cierto. Con frecuencia, nos afanamos en alcanzar grandes metas y éxitos significativos, creyendo que la verdadera felicidad reside en los grandes logros, obtener un título, conseguir un ascenso, adquirir una nueva vivienda. Y, sin duda, en muchos casos es así. Sin embargo, la plenitud diaria suele encontrarse en los pequeños detalles: una risa espontánea, el abrigo de una manta en una mañana helada, un amigo que se acerca con un gesto amable. Una de las enseñanzas que jamás olvidaré es esta: cuando dejamos de perseguir la felicidad como si tuviéramos que ganarla, nos damos cuenta de que siempre ha estado a nuestro alcance en el día a día. Está en los instantes de calma, en los pequeños gozos, en los simples actos de amabilidad. Y sí, también se encuentra en la casa de retiro, donde las personas con dificultades de movilidad logran hallar alegría al enfocarse en lo que tienen, en lugar de lo que han perdido. Sexto, la paz se encuentra a través del perdón. Mientras estuve allí, conocí a personas que llevaban consigo años de resentimiento. Algunos sentían rabia por no haber recibido ni una llamada de sus hijos, otros, por la sensación de que sus hermanos habían recibido más de lo que consideraban merecido. Algunos aún guardaban rencor, en silencio, hacia sus exparejas por viejas heridas del pasado. Recuerdo haber observado cómo esa rabia parecía consumirlos, arrebatándoles la tranquilidad que podrían haber disfrutado en sus últimos años. Una mujer en especial me hizo una confesión. Con la voz entrecortada, dijo:
Ojalá hubiera perdonado a mi hermana mientras aún vivía. Ahora ya no hay vuelta atrás. Sus ojos reflejaban un dolor indescriptible, una herida que las palabras no podían captar. Era como si, de repente, hubiera comprendido que su rencor solo le causaba daño a ella misma. Su hermana ya no estaba, y no había forma de reparar lo que se había quebrado ni de pronunciar las palabras que nunca llegaron a decirse. Sentía que aferrarse al rencor era como cargar un bolsillo repleto de piedras. Cada una simbolizaba una ofensa, una herida o una traición. Las llevábamos con nosotros a donde quiera que fuéramos, y con el tiempo su peso se volvía más insoportable, oprimiéndonos el alma. Perdonar es tomar la decisión de vaciar esos bolsillos, no porque el otro necesariamente lo merezca, sino porque nosotros mismos merecemos liberarnos de esa carga. Entonces, también tomé una decisión. Decidí perdonar. Perdona a aquellos amigos del pasado que me hirieron. Perdona a mi familia, que sentí ausente cuando más los necesitaba. Me perdoné por los fallos que cometí. Y en ese instante, supe que finalmente me liberaba de una carga que había arrastrado sin darme cuenta durante tanto tiempo. No puedo expresar con palabras la sensación de libertad que se experimenta al liberar el resentimiento. El perdón allana el camino hacia la paz de una forma que el rencor jamás podrá lograr. Si hay alguien en tu vida a quien debas perdonar, o incluso a ti mismo, no dejes que pase más tiempo. Perdona ahora, mientras aún tienes la oportunidad. Perdona porque mereces vivir sin esa carga sobre ti. Y cuando llegue el final de tu camino, te sentirás agradecido por haber optado por la paz en lugar de aferrarte al orgullo. Cada día es una bendición. No lo dejes escapar. Una mañana, en la residencia de mayores, me llegó una noticia conmovedora. Un residente que había compartido risas con nosotros durante la cena la noche anterior había partido tranquilamente mientras dormía. Habíamos hablado de su niñez, recordando las comidas que más disfrutaba cuando era niño y cómo solía reírse durante las comidas. Y luego, en menos de 12 horas, ya no estaba. La intensidad de esta transición, vivir una noche y ya no estar al siguiente día, me impactó profundamente. No es que ignorara que la muerte estaba presente, pero lo que realmente me sorprendió fue lo abrupto de la situación. Un momento estábamos riendo sobre recuerdos pasados, al siguiente, ya no había nada. No hubo ninguna señal, ninguna ocasión para despedirse. En ese instante, algo esencial cambió en mi forma de pensar. No contamos con certeza sobre lo que vendrá mañana. Podemos hacer planes, organizarnos y estructurar nuestras vidas sin fin, creyendo que tendremos muchos años por delante, pero la realidad es que todo puede transformarse en un segundo. Invertimos una cantidad enorme de energía en aspectos que realmente no tienen importancia, manteniendo rencores, angustiándonos por situaciones que nunca llegan a ocurrir o quedándonos atrapados en arrepentimientos que ya no tienen solución. Nos decimos que haremos algo en algún momento y lo vamos dejando para después, hasta que, de pronto, el tiempo se agota. Lo que aprendí de esta experiencia es que debemos vivir con intensidad el presente. No esperes a que llegue el momento ideal, ya que la perfección no existe. Este instante es tan valioso como cualquier otro para abrazar a tus hijos, contactar a ese amigo de siempre o comenzar a desarrollar esa habilidad nueva de la que siempre has hablado. Cuando llegue el momento de tu adiós, no lamentarás los riesgos que decidiste correr ni las experiencias que viviste, pero sí aquellos que dejaste de lado porque creíste que tenías todo el tiempo del mundo. Cada jornada es un obsequio, una oportunidad para llenar tu existencia de instantes valiosos. No permitas que se te pase de largo mientras navegas sin rumbo entre las notificaciones de tu teléfono o te agobias por minucias. Aprovecha este tiempo para crear, para relacionarte, para aportar. Que cada amanecer te sirva como un recordatorio de que tienes un día más para moldear tu vida y convertirla en algo de lo que puedas sentirte orgulloso. Hola a todos.
Bienvenidos a Sabiduría Consciente. Cada día nos dedicamos a acompañar a personas de la tercera edad. A medida que avanzamos en la vida, todos nos enfrentamos a un desafío inevitable, el envejecimiento. Aunque el envejecimiento es un tema serio, es algo con lo que todos debemos lidiar. Las normas sociales sugieren que debemos atender y prevenir los efectos del envejecimiento, pero con el aumento de las demandas diarias y el ritmo acelerado de vida de los jóvenes hoy en día, muchos prefieren una vida más independiente y son pocos los que optan por vivir con sus padres. Además, debido a las diferencias en las formas de pensar y los estilos de vida entre las dos generaciones, convivir por un largo tiempo puede generar numerosos conflictos y malentendidos. Por eso, cada vez más personas mayores han dejado de esperar que los cuiden en su vejez. Hoy en día, es bastante común recurrir a una cuidadora o mudarse a una residencia para ancianos. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse este tipo de asistencia. El costo de contratar a una cuidadora es de al menos 5 o 6 mil yuanes, pudiendo superar los 10.000. Muchos pensionados solo reciben entre 2 y 3 mil yuanes mensuales. Además, los servicios en los asilos de bajo costo suelen ser deficientes, mientras que los más caros no ofrecen una gran diferencia en comparación con contratar a una cuidadora. Lo preocupante es que, en la realidad, siempre hay algunos ancianos que encuentran soluciones por su cuenta para enfrentar esta situación. Una manera de atención en la vejez que se adapta a las circunstancias individuales. Como dice el dicho, siempre hay más soluciones que problemas. La sabiduría se encuentra entre las personas. Hoy compartiremos 3 enfoques de cuidado en la vejez adoptados por personas mayores que resultan adecuados para la mayoría de los ancianos con recursos económicos modestos. No dependen de cuidadoras ni recurren a residencias de ancianos, y lo mejor es que es una opción cómoda y de bajo costo, lo cual es digno de ser considerado. Ahora escuchemos las historias de estos 3 ancianos. 1. La experiencia del abuelo Su, de 75 años. He experimentado tanto vivir en una residencia para ancianos como contratar a una cuidadora, ambos son caros y no siempre resultan apropiados, especialmente para quienes, como nosotros, no tenemos pensiones muy elevadas. Este año cumplo 75 años y mi esposa falleció hace más de 5 años. Poco después de su muerte, contraté a una cuidadora, pero la despedí a los 2 meses. Desde joven, nunca fui bueno en la cocina, por lo que mis hijos estaban preocupados de que no me alimentara bien, así que decidieron cubrir el costo de una cuidadora. Acordamos que el gasto sería de 5.500 yuanes al mes, incluyendo comida y alojamiento. La cuidadora tenía alrededor de 40 años, venía de una zona rural y parecía ser bastante honesta, pero la comida que preparaba era terrible. Además, pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono o viendo televisión. A veces la llamaba varias veces y ni siquiera me escuchaba. Al final, decidí despedirla. No se comportaba como una cuidadora, más bien parecía que yo estaba cuidando de ella. Pagar más de 5.000 al mes para tener a alguien en casa que solo se la pasaba en su teléfono y cuya comida era incomible no valía la pena. Pensé que ese dinero sería mejor invertirlo en comprar mi propia comida, así que decidí prescindir de sus servicios. Luego, mis hijos me encontraron un lugar en una residencia para ancianos, pero no quise ir. Ellos insistían porque les preocupaba que viviera solo. Hoy en día, las residencias para ancianos están bastante bien, pero el personal no siempre es adecuado y, además, tienen una gestión muy estricta, hay que registrarse cada vez que se entra o se sale. Yo valoro mucho mi libertad y no soporto ese tipo de control. Además, en esos lugares, siempre hay personas mayores que fallecen y ese ambiente resulta muy deprimente. No estuve ni un mes en la residencia antes de decidir marcharme. Desde mi punto de vista, mientras una persona pueda valerse por sí misma, no debería considerar ir a un hogar de ancianos, especialmente si valora su independencia. Más adelante, mis hijos sugirieron la idea de que podría quedarme con cada uno de ellos por turnos. Aunque lo hacen con la intención de cuidarme, me siento un poco abrumado. Estuve un tiempo viviendo con ellos, pero nunca más de 2 semanas. Comenzaré por hablar de la casa de mi hijo, tanto él como su esposa trabajan durante el día y rara vez están en casa.
Cuando llegué, mi nuera siempre me preparaba el almuerzo y lo dejaba en la nevera antes de salir a trabajar. Ellos ya estaban bastante ocupados, y cuando regresaban a casa, tenían que encargarse de las tareas del hogar. Siempre me sentía como un estorbo para ellos, lo cual me resultaba incómodo. Durante el día, pasaba la mayor parte del tiempo solo en la casa, y no conocía bien a la mayoría de los vecinos, por lo que no me sentía tan a gusto como en mi propio hogar. Aunque mi hijo y mi nuera me trataban con respeto, también notaba que, conforme envejezco, los jóvenes a veces muestran cierto desdén hacia mí. Por ejemplo, en la casa de mi hijo, los utensilios que utilizaba estaban especialmente designados para mí, diferentes a los que ellos usaban. De manera similar, en casa de mi nuera, no me permite poner mi ropa en la lavadora, ya que le molesta el olor a persona mayor. A mí me gusta lavar a mano, pero ella no lo acepta. Debo ir a la lavandería o bajar al primer piso para lavar la ropa, lo que me resulta incómodo. Al final, como en casa, en ningún lugar. Respecto a la casa de mi hija, nunca tuve la intención de que ella se encargara de mí en mi vejez. Aunque cada vez que voy, tanto ella como su esposo me tratan con mucha amabilidad, sé que mi yerno también tiene a sus propios padres. En todos estos años, los abuelos maternos han ayudado a criar a los niños, y cuando se casaron, fue la familia de mi hija la que compró la casa y el coche. A medida que uno envejece, es fundamental ser consciente de su situación. Así que, en los años que han pasado desde el fallecimiento de mi esposa, he ido entendiendo gradualmente una verdad: al envejecer, es esencial confiar en uno mismo. Mientras pueda cuidarme, no necesito ir a ningún lugar, no hay lugar como mi propio hogar. Ahora he aprendido a cocinar, a saltear e incluso a hacer pan al vapor, y también he comenzado a practicar tai chi. Por las mañanas, me encuentro con un grupo de personas mayores en la plaza para ejercitarme. Priorizar mi salud y mantener una actitud positiva es lo más importante para mí. El año pasado, junto a otros ancianos solos con los que practico tai chi, creamos una nueva forma de autocuidado que consiste en ayudarnos entre nosotros. Vivimos juntos y nos brindamos apoyo. En nuestro grupo de Tai Chi, hay más de 10 personas, de las cuales 8, como yo, son ancianos sin pareja y sin hijos cerca. Posteriormente, nos unimos a un grupo de WeChat para personas mayores solas. Desde el año pasado, el grupo ha crecido a casi 20 integrantes. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Cuando uno envejece y no tiene a su familia cerca, si se siente mal o experimenta algún dolor, es realmente fundamental contar con alguien a quien acudir. Muchos ancianos en nuestra situación prefieren no ir a residencias de ancianos ni consideran necesario contratar a una cuidadora, además de que no cuentan con una pensión muy elevada. Por eso, nos hemos unido para cuidarnos mutuamente en esta etapa de la vida. En los últimos años, se han documentado numerosos casos en línea de ancianos que viven solos y fallecen en sus hogares, siendo encontrados días después. Por esta razón, decidimos crear este grupo para mantenernos conectados y asegurarnos de que todos estén bien. Cada mañana, hacemos una verificación en el grupo. Si alguien no responde, vamos a comprobar cómo se encuentra. Todos vivimos cerca, ya sea en el mismo vecindario o en uno adyacente. Con el tiempo, el grupo se ha transformado en un espacio donde podemos compartir cualquier situación. Por ejemplo, si alguien se pone enfermo y requiere que le preparen una sopa o que lo acompañen al hospital, no será gratuito. Compensaremos el trabajo a una tarifa de 30 yuanes por hora. Si hoy me encuentro indispuesto y debo ir al hospital, simplemente aviso en el grupo, y quien esté libre vendrá a acompañarme. Por ejemplo, la última vez, el abuelo Li me asistió en el hospital y me ayudó con las consultas. Eso fue durante 3 días, trabajando 8 horas cada día, lo que suma un total de 24 horas, así que le pagué 720 yuanes, según lo acordado. A todos les agrada este sistema. No solo contamos con alguien que nos asista, sino que también podemos obtener un ingreso. A veces tú me cuidas y yo te compenso, y en otras ocasiones soy yo quien te cuida y tú me pagas. Es justo y equilibrado. Además, todos en el grupo enfrentan situaciones parecidas y se comprenden entre sí. Este método es muy bien recibido por nosotros los mayores, y resulta más asequible que contratar a un asistente o residir en un centro para ancianos.
Lo más relevante es que todos nos conocemos y confiamos los unos en los otros. Gracias a este grupo, los hijos se sienten más relajados. En ocasiones, organizamos salidas en conjunto, paseamos por el parque, y realmente es muy placentero. Nuestra manera de cuidar a los mayores ha evolucionado de ser un pequeño grupo a ahora decenas de personas, y muchos ancianos han decidido unirse. Esto no solo disminuye la carga para los hijos, sino que también nos ofrece apoyo emocional. Cada día, hay alguien que se preocupa por nosotros, que nos conversa y nos acompaña. Si llegamos a enfermar, no tenemos miedo de estar solos. Al final, solo implica gastar unos cientos de yuanes, lo que resulta mucho más asequible que contratar a una cuidadora o residir en un asilo. Pienso que esta opción es adecuada para la mayoría de los ancianos que son capaces de cuidarse por sí mismos. Juntos, nos unimos para cuidarnos en la vejez, ayudándonos mutuamente y, además, podemos ganar dinero. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 2. Soy el abuelo Lee, tengo 65 años, mis hijos son bastante educados, pero no deseo convivir con ellos, ya que he decidido un estilo de vida que se ajusta a mis necesidades. Muchos adultos mayores, una vez que se retiran, eligen residir con sus hijos o mudarse a un hogar para mayores, pero ambas alternativas me resultan poco atractivas. La forma de vida que he adoptado me permite disfrutar de una gran comodidad. Mi esposa falleció hace más de 2 años, y amigos y conocidos me han sugerido que busque una nueva pareja, pero yo no lo percibo de esa manera. Soy alguien que valora la calma. Después del fallecimiento de mi esposa, he aprendido a estar en compañía de mí mismo. Si en verdad me solicitaran que encontrara a alguien, me sentiría incómodo. En este momento, disfruto de escribir, leer y cuidar mis plantas. De vez en cuando, me encuentro con amigos del barrio para conversar y tomar una taza de té. No podría estar en una mejor situación. Actualmente vivo solo, aunque mis hijos están a tan solo media hora en automóvil. Ellos me hacen visitas de vez en cuando. Recibo una pensión mensual de 6.000 yuanes, y como mis hijos ya han formado sus propias familias, no tengo ninguna carga o presión económica. Por eso, he logrado ahorrar una buena cantidad de dinero. Debido a que estoy solo, mis hijos sienten algo de preocupación y me han propuesto que me traslade a vivir con ellos. No obstante, he declinado sus sugerencias. Ellos se preocupan mucho por mí y, al no querer que me sienta aislado, también han propuesto enviarme a un hogar para mayores, argumentando que allí hay más compañía y alguien que se encargue de mí, sin que tenga que lavar ropa o cocinar. En cuanto escuché la expresión hogar de ancianos, me opuse de inmediato. No tengo ganas de ir. Estoy en buena forma, ¿por qué llevarme allí? Puedo preparar mi propia comida y lavar mi ropa sin dificultad. Mis hijos han sugerido en varias ocasiones que me mude con ellos, pero siempre he dicho que no. Reconozco sus buenas intenciones, pero no deseo ser una carga para ellos. Además, ir a su casa y quedarme por periodos no solo les causa inconvenientes, sino que también se convierte en un lío para mí. Al percibir mi resistencia a la idea de convivir con ellos, sugirieron contratar a una cuidadora. En cuanto escuché eso, negué con la cabeza. No deseo una cuidadora, no es correcto que una mujer joven y yo vivamos juntos. Mi hija notó mi reacción y comenzó a reírse, mientras yo me cuestionaba por qué me estaban intimidando. Luego, ella comentó, no se preocupe, la cuidadora que estamos considerando no es una cuidadora convencional, es una forma de asistencia para ancianos. El término asistencia para ancianos despertó mi interés y me quedé muy curioso por saber más. Mi hija aclaró que se trata de empresas que se especializan en brindar servicios de cuidado a ancianos, las cuales instalan cámaras en el hogar que se vinculan a los teléfonos móviles de los familiares. De este modo, si sucede algo en casa, ellos también pueden enterarse. Me fue interesando cada vez más a medida que la escuchaba. Además, me mencionó que cada día alguien vendría a casa para traerme el almuerzo y la cena. Si deseaba desayuno, también podría solicitarlo. Después de entregar las comidas, se marcharían. Si necesitara algo adicional, podría comunicárselo a ellos. También vendrían cada 2 días para lavar mi ropa.
En una ocasión, si necesita algo, simplemente háblelo. Además, si no está conforme con el personal que le han asignado, puede notificar a la empresa y ellos le proporcionarán a otra persona. Estoy esperando a que mi hija continúe presentándome. Ella me mira sonriendo y dice, ¿qué opinas, papá? ¿Este tipo de atención para ancianos, te parece bien? No quieres quedarte en la casa de tu hijo o de tu hija, ni en un hogar de ancianos, así que solo podemos considerar esta opción. Al escuchar lo que dijo mi hija, estallé en una risa a carcajadas. Está bien, está bien. Después de decir esto, me di cuenta de que había un asunto que no había abordado. Este nuevo tipo de atención debe ser costoso, ¿no? No se lo pregunté a mi hija. No es caro, son 2.500 yuanes al mes. Además, tú no tendrás que pagar nada, mi hermano y yo nos haremos cargo de eso. No te preocupes por el dinero, me dijo mi hija mientras me daba una palmadita en el hombro. No te preocupes por el dinero. ¿Cómo puedo sentirme a gusto con eso? En casa hay ancianos y los niños también están en sus estudios, es un momento en que se necesita más dinero. Mi pensión mensual es de 6.000 yuanes, así que puedo cubrir esos 2.500 yuanes sin problema. Finalmente, ustedes decidieron que yo asumiría esos 2.500 yuanes, y realmente me agrada este nuevo tipo de atención para ancianos. Esto me brinda la oportunidad de disponer de más tiempo para mí y me hace sentir más tranquilo. Estoy sinceramente agradecido por su eficacia. Es una gran fortuna para mí. Ellos me permiten disfrutar de mi vejez. ¡Qué gran felicidad! 3. Soy la tía Liu, tengo 67 años. Este año cumplo 67 años y, tras haber intentado vivir en casa de mis hijas, finalmente he encontrado el tipo de atención para ancianos que mejor se adapta a mí. Cuando era más joven, trabajé como supervisora en una fábrica estatal de confecciones. Ahora, mi pensión mensual supera los 4.200 yuanes. Tengo un hijo y una hija. Después de terminar la universidad, mi hijo decidió quedarse en Qingdao para crecer profesionalmente. Actualmente tiene su propia casa y coche, y vive cómodamente con su esposa e hijo. Mi hija reside en un lugar más alejado, pero sus circunstancias también son bastante favorables. Hace 2 años tuvo su segundo hijo. Al principio, tras mi jubilación, no quería ser una carga para nadie y anhelaba disfrutar de nuestra vida de jubilados en casa. Sin embargo, el año pasado, cuando mi esposo cumplió 68 años, sufrió un derrame cerebral severo y se fue de manera repentina. La pérdida de mi esposo fue un gran impacto para mí. Durante un largo tiempo, no logré recuperarme. A veces, la vida es sumamente frágil, no sabemos si mañana o un acontecimiento inesperado llegará primero. Cuando mi esposo se fue, me sentía extremadamente sola en casa. A mi alrededor, había recuerdos de él por todas partes, no pude conciliar el sueño en toda la noche, dando vueltas en la cama. Mis hijos son bastante considerados, especialmente mi hija, que se preocupa por mi bienestar y me llamó para invitarme a quedarme con ella por un tiempo. Mi hijo también se comunicó conmigo para que fuera a su hogar. En ese instante, me sentí algo reconfortado. En nuestra cultura, la tradición todavía establece que hay que cuidar a los mayores en el hogar. Sin embargo, mi hija vive muy lejos, así que decidí que lo mejor sería pasar un tiempo en casa de mi hijo. No obstante, solo estuve en la casa de mi hijo por menos de 2 semanas y me di cuenta de que la situación no era como había imaginado. Mi hijo tiene 2 pequeños, un nieto y una nieta. Yo ayudé a cuidar a mi nieto hasta que cumplió más de 2 años, pero debido a que mi madre estaba enferma, no tuve otra opción que regresar para atenderla. Así, mi nuera tuvo que dejar su empleo para hacerse cargo de los niños. Cuando nació la nieta, mi nuera inicialmente deseaba que yo la ayudara con el bebé, pero en ese momento mi esposo no estaba bien, así que ya había adquirido experiencia cuidando a mi nieto y no quería asumir esa responsabilidad de nuevo, por eso, busqué una forma de declinar la oferta. Quizás por eso, mi nuera ha mantenido una actitud algo distante conmigo a lo largo de estos años. Ahora que mi nieto y mi nieta han crecido, pensé que las cosas habrían cambiado, pero al llegar a la casa de mi hijo, me di cuenta de que había subestimado la situación.
Mi nuera se quejaba de que en el pasado no había colaborado en el cuidado de los niños, y ahora, a pesar de mi edad, todavía tenía la osadía de ir a vivir a la casa de mi hijo. Aunque no lo expresaba de manera tan directa, ese era el mensaje subyacente. Desde que llegué, mi nuera apenas ha cocinado unas pocas veces, preparar las comidas y lavar los platos se convirtió en mi tarea. Una vez, mientras mi nieta cenaba, preguntó, «Abuela, ¿por qué cocinas así?». Y mi nuera, sin decir palabra, se llevó a los dos niños y se marchó. Al salir, cerró la puerta con gran fuerza. La actitud de mi nuera me resultó bastante incómoda. Cada día que pasaba en la casa de mi hijo era una fuente de tensión constante. Desde que llegué, no pude disfrutar de mi jubilación, sino que me convertí en una cuidadora. Y, a pesar de eso, mi nuera nunca me ofreció una sonrisa, siempre me miraba con desprecio. Eso no era lo peor, lo más preocupante era que también buscaba conflictos con mi hijo. Ellos discutían cada pocos días, y la atmósfera en el hogar se volvía muy tensa. Los niños tampoco hablaban mucho. Después de menos de 2 semanas, decidí hacer mis maletas y le pedí a mi hijo que me llevara de vuelta a casa. En un instante, también comprendí que depender de mi hijo para el cuidado en mi vejez podría ser complicado. Y no puedo contar con mi nuera para eso. Al regresar a mi ciudad natal, mi hija me llamó y me pidió que me quedara a vivir allí por un tiempo. Me negué de manera tajante. Con la experiencia que viví en casa de mi hijo, no me atrevo a tener expectativas respecto a mi hija. La verdad es que he cuidado a los hijos de mi hijo durante algunos días, pero los nietos de mi hija nunca han estado a mi cargo, siempre han sido criados por su abuela. Hace un par de años, mi hija tuvo un segundo hijo y ha sido su suegra quien se ha hecho cargo de su cuidado. Si llego a ir, sería un desastre. El apartamento de mi hija tiene solo 2 habitaciones. Si voy, probablemente ni siquiera tendría un lugar donde quedarme. Tras mi experiencia en casa de mi hijo, comprendí de verdad ese viejo refrán: la casa de los padres siempre es el hogar de los hijos, pero la casa de los hijos nunca se convierte en el hogar de los padres. Desde que regresé, no tengo muchas esperanzas, ya sea con mi hijo o con mi hija, porque a medida que las expectativas crecen, también lo hace la posibilidad de decepcionarme. Luego, algunas vecinas del barrio me sugirieron que, dado mi edad, no debía depender únicamente de mis hijos, sino que debería buscar una pareja. Gracias a la recomendación de un amigo, conocí a Lao Lu, quien es un par de años mayor que yo y recibe una pensión de más de 5.000 al mes, un poco más que la mía. Mi amigo comentaba que era una persona de buen carácter y que su esposo había fallecido hace algunos años, por lo que deseaba encontrar compañía. En mi interior, no estaba en contra de iniciar una nueva relación, pero no quería conformarme, así que decidí salir con él para ver cómo resultaba. Lao Lu reside en el vecindario contiguo. De vez en cuando, solíamos encontrarnos para dar un paseo por el mercado matutino y adquirir algo de comida. Después de más de 2 meses, ambos sentimos que estaba bien. Lao Lu me extendió una invitación para ir a su hogar y pasar un tiempo juntos, y mencionó que así podría alquilar mi vivienda y obtener un alquiler superior a 1.500 al mes. Al escuchar que Lao Lu estaba considerando eso por mí, no rechacé la propuesta, aunque no anticipaba que, tras menos de un mes conviviendo, me habría cansado. Antes de que pudiera arrendar mi casa, me mudé nuevamente de forma rápida. En ese instante, Lao Lu me comentó que, al mudarnos juntos, él se haría cargo de todos los gastos, que haríamos las compras y cocinaríamos en conjunto, compartiendo así los costos. Sin embargo, cuando realmente comenzamos a vivir juntos, me di cuenta de que no era de esa manera. Y no solo por las tareas del hogar, sino también por la manera en que Lao Lu dejaba todo desordenado. No podía soportarlo. En una ocasión, fuimos a un centro comercial y vi un anillo de segunda mano que costaba menos de 500 yuanes y era de oro. En ese momento, la tienda apenas había abierto, y le pedí a Lao Lu que me comprara uno. Como estábamos empezando nuestra relación, le mencioné que, dado que estábamos juntos, sería un bonito recuerdo que me regalara un anillo de compromiso. No era un artículo costoso, apenas unos cientos de yuanes. Sin embargo, Lao Lu se opuso de inmediato y me comentó que ya teníamos cierta edad y que no deberíamos adquirir esas cosas. Me sugirió que,
con ese dinero, sería más sensato comprar algunas costillas de cerdo doradas para cocinar. Como no me compró el regalo, decidí hacerlo yo misma. Saqué mi tarjeta y lo adquirí al instante. Laolu mencionó que, desde que comenzamos a estar juntos, cada mes me entregaría su pensión, pero en el primer mes no cumplió con eso. Cuando solicité la pensión, simplemente afirmó que ya había cubierto los gastos de la casa y que deseaba ahorrar el resto para sí mismo. Todo esto no me parecía tan grave, podía aceptar que mantuviera su dinero. Sin embargo, lo que no toleraba era su actitud de parásito. Al principio, habíamos convenido en dividir las labores del hogar y la primera semana funcionó bien. Pero, con el tiempo, la verdadera esencia de Laolu comenzó a manifestarse. Durante el día, se iba a jugar a las cartas y regresaba a casa buscando comida, lamentándose de que no había preparado nada. Le recordé que no habíamos pactado compartir las tareas, y que él debía encargarse de recoger los vegetales mientras yo me ocupaba de cocinar. Sin embargo, él se recostaba en el sofá sin hacer ningún movimiento. Cuando finalizaba de cocinar y ponía la mesa, siempre encontraba algo para criticar, que si esto estaba demasiado salado o que aquello no tenía buen sabor. Me di cuenta de que era un típico machista. Cuando le hice una reclamación, él me contestó que él se ocupaba de mis gastos y que yo debía hacer algunas tareas del hogar. No soy alguien que tolera eso. Así que, ese mismo día, recogí mis pertenencias y regresé a mi casa. Afortunadamente, nuestra vivienda no se había alquilado, así que tengo mi propio hogar y pensión. ¿Por qué debería tolerar eso? No soy la cuidadora gratuita de nadie y no tengo por qué soportar sus caprichos. Al final, regresé a mi vida de manera independiente. Al principio, creí que vivir sola no era tan malo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme demasiado aislada, especialmente por las noches, cuando se podía escuchar caer una aguja. Al volver a casa, cada esquina parecía estar colmada de recuerdos de mi difunto esposo, y no podía aguantarlo. En una ocasión, durante la boda del hijo de Laolin, una amiga me mencionó que, al igual que yo, era soltera y que ahora residía en un apartamento de hotel, lo cual resultaba práctico y cómodo, y además, el costo era razonable. Me comentó que llevaba más de 6 meses en ese lugar. Al terminar la celebración, me llevó a su apartamento hotelero y me sentí cautivada de inmediato por el ambiente del sitio. Finalmente, descubrí un estilo de vida que se ajustaba a mis necesidades. Este tipo de alojamiento ha ganado gran popularidad en numerosas ciudades grandes y algunos están específicamente diseñados para personas mayores. Cada unidad es un estudio, con una decoración cálida y acogedora. Lo más destacado es que proporcionan comidas, tanto desayuno como cena, así que no hay necesidad de cocinar. Además, hay personal que realiza la limpieza a diario. El costo es comparable al de una residencia de ancianos, pero la comida es exquisita y la libertad de entrar y salir es insuperable. Ese día, al regresar a casa, decidí poner mi antigua vivienda nuevamente en venta a través de una agencia. Realicé algunos cálculos, el alquiler de la casa era de 1.500 yuanes y, sumando mi pensión de 4.200, podría mudarme a un apartamento de hotel. Luego, llamé a mis hijos para informarles que finalmente había encontrado el estilo de vida que mejor se adaptaba a mí. Cuando supieron que estaba residiendo en un hotel, pensaron que era demasiado costoso. No les presté atención a sus comentarios y simplemente les dije, si creen que es caro, ¿podrían ayudarme un poco? No necesito mucho, con 1.000 yuanes al mes de cada uno me es suficiente. No quiero ser una carga para ustedes, después de haber trabajado arduamente toda mi vida, deseo disfrutar de mis años dorados a mi manera. Así, al juntar mis ahorros con los de mis hijos, cada mes puedo vivir con tranquilidad en el apartamento de hotel. Después de tantos años de esfuerzo, ha llegado el momento de cuidar de mí misma en esta fase de la vida. El dinero no se lleva al nacer ni al morir, y no quiero ser prisionera del dinero. Mientras pueda comer, beber y moverme, cualquier estilo de vida que se ajuste a mí es el mejor. Este hotel para personas mayores tiene un costo superior a 3.800 mensuales. A pesar de que es algo elevado, me siento cómoda y con libertad, y considero que es un gasto justificado.
No obstante, este tipo de vivienda no es apto para todos, ya que solo admiten a personas mayores que puedan valerse por sí mismas y existe un límite de edad, deben tener menos de 75 años. Algunos se cuestionan qué sucederá una vez que alcancen esa edad. ¿Quién lo sabe? Ya pensaré en eso cuando sea el momento adecuado. Por ahora, estoy en perfecto estado y disfruto de cada día. Así que aquí concluyen las historias de estas 3 personas mayores. En la actualidad, un número creciente de ancianos comienza a percibir que los asilos son cada vez menos seguros. Hay diversas formas de vivir en la tercera edad, como contratar cuidadores, residir en hogares para ancianos o utilizar servicios de empresas de asistencia. Sin embargo, ninguna de estas alternativas es completamente buena o mala. Cada una tiene sus pros y sus contras, y lo que funcione mejor para cada persona es lo más importante. Bueno, hoy hemos llegado al final de nuestra charla. Agradezco su atención y espero que lo que compartí haya resonado con ustedes. A quienes están suscritos, no olviden hacer clic en la opción de suscripción para que puedan acompañarlos a diario. Crezcamos juntos, seamos felices juntos y disfrutemos del envejecimiento en armonía. Hasta nuestro próximo encuentro.